No, así ya empezamos directamente. Vamos. Ya está grabando. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Torres, directora del Instituto Cultural de México aquí en Miami, y estamos muy felices porque seguimos con este gran encuentro de creativos aquí en el sur de la Florida. Hemos tenido varios paneles muy interesantes, acabamos de concluir de los festivales de cine, y ahorita estamos en este otro panel, el panel de financiamiento creativo. Es muy importante dar a conocer a la comunidad, ya que tienen un proyecto, cómo financiarlo, cómo llevarlo a cabo. Y para esto quiero presentar a nuestra querida amiga Constanza Espejo, quien va a ser la moderadora de este panel, junto con nuestro conacional, Leo Simbrón. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Liliana Moyano, mucho gusto por venir, gracias por venir, y Rafael Rodríguez Mencita. Pues muchísimo gusto, esperemos que esto les sea de utilidad, y gracias a nuestros consulados aliados, a Argentina y España, quienes también de alguna manera están presentes en este gran encuentro también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Adriana, al Consulado de México, al Consulado de Argentina, Consulado de España, que nos están acompañando. Y como bien decía Adriana, estamos con este panel que es fundamental para poder crear. Las personas que tenemos acá sentadas, tanto Rafael, Liliana, Leo, producen desde Miami. Creo que eso es algo muy importante, porque a veces creemos que no se puede. Entonces, voy a tratar de no hablar mucho yo, de dejar que ellos nos cuenten cómo hacen y cuál es el proceso. Este panel se llama Financiamiento Creativo, porque sabemos que para poder conseguir recursos hay que ser creativos también, aunque la gente crea que no tiene nada de artístico, lo tiene, porque hay que conseguir los fondos y los recursos para poder generar un proyecto y llevarlo de la idea a la pantalla. Si les parece, vamos a empezar con Leo, con vos, porque yo tengo acá. Leo, llevas acá en Miami 3 años y has hecho muchísimas producciones, has trabajado tanto para empresas privadas como en forma independiente también. Entonces quiero que nos cuentes un poco cómo encarás a la hora de querer generar un proyecto y de poder llevarlo a la pantalla. ¿Cuál es tu proceso para conseguir recursos, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Bueno, la plática daría para muchas anécdotas y la pregunta es muy amplia, ¿cómo levantar un proyecto? No hay una fórmula y no hay un solo camino. Hay puertas que tocar y lleva tiempo, ¿no? Vamos, el primer paso siempre será desarrollar un proyecto sólido que tenga elementos de mercado. Al final tienes que tomar una decisión en el tipo de película que vas a hacer, o serie, porque también aplica a la creación de series de televisión. Ya no son de televisión directamente, son de plataforma, pero series o películas, tienes que decidir a qué tipo es y dónde está tu audiencia. Puede ser una audiencia masiva o puede ser una audiencia de nicho. Cuando hablo de nicho, estoy hablando probablemente de películas más de autor, películas que van más a festivales en lugar de ir al mercado general. Te hago una consulta acá en esto. Cuando vos estás hablando de que hay que elegir el producto, ¿crees que uno a veces tiene que sacrificar? Se habla mucho de lo que es comercial y lo que es cinearte. ¿Crees que a la hora de elegir hay que tener en cuenta también y pensar qué es lo que se vende? No. Yo creo que primero está el ímpetu de contar una historia. ¿Qué historia te vas a encontrar que te mueve? Porque le vas a dedicar tantos años a una historia que más vale que te guste. No porque se venda te va a gustar, y hacer un producto por la venta misma es un mal punto de partida. Más bien es encontrar la historia correcta, entender el tipo de historia que vas a contarla, también la forma en que cuentas la historia define un poco el tipo de audiencia. Y una vez que tienes bien definido el proyecto que quieres llevar a cabo, entonces entender dónde está esa audiencia, dónde está ese público. Y es lo que te va a marcar si es de nicho, si es de medio nicho, o si involucra una conexión más masiva, ¿no? más general. Y ahí es donde empieza tu camino para encontrar el financiamiento. Si es una película más de autor, hay muchos fondos, digamos, internacionales,
regionales, locales, que apoyan desde puntos de vista culturales, apuestas artísticas, apuestas más arriesgadas. Y ese tipo de fondos son los que son la plataforma perfecta para historias que no tienen el mercado masivo en la mente. Ahora, si me voy al otro lado y estás pensando más en un producto masivo, la estrategia se vuelca más, primero obviamente la inversión privada, hay inversionistas, hay fondos que tienen estructuras pensadas para inversión y que buscan un retorno, que buscan por lo menos el retorno de la inversión y por supuesto un margen de ganancia. Y ahí estamos hablando más del lado comercial. Eso te iba a preguntar porque es algo que no se habla tanto, es decir, bueno, a ver, yo hago una película, por ejemplo, quiero hacer una película y tengo un inversor, ¿qué es lo que yo le puedo ofrecer a ese inversor como retorno para que sea atractivo y para que quiera invertir en mi película, por ejemplo? Otra vez es una plática que podría ser exclusivamente de eso y quiero pasar la palabra a mis colegas. La vamos a dejar ahí en suspenso. Pero vamos, la respuesta básica es que ¿qué le ofreces? Siempre es un margen de retorno. Ahí es donde tienes que ser creativo en cómo estructuras el proyecto. Una herramienta grande dentro del proceso de qué le ofreces al inversor, obviamente es una parte de la propiedad. Digamos, el golden coin que tienes en la mano como creador es la propiedad intelectual que estás creando. Si es un original, e incluso si está basado en algún clásico, si está basado en una propiedad intelectual previa, de todas formas tu creación tiene un valor. Y ese valor es lo que le ofreces al inversionista. Una parte de esto. No, siempre es importante no perder parte de la propiedad, tratar de conservarla como creador, pero ese pedazo que le vas a ofrecer al inversionista es como el real estate. ¿No? Le vas a dar un pedazo del terreno. Independientemente si primero construyes una casa, luego lo conviertes en un pequeño edificio, termina siendo un mall, ¿no? Vamos, no sabes a dónde puede ir creciendo eso, pero la propiedad es tu golden coin, es lo que le vas a dar, un pedazo. Pero las otras partes involucran incentivos fiscales de distintos países, hay incentivos regionales, mundiales, globales, y por supuesto la participación de coproductores y para sumar, dividir riesgos y sumar, digamos, capacidades de venta. Pero para los incentivos fiscales no. Le vamos a pasar el micrófono. Igual vamos a volver después acá. Pero bueno, Lili, vos estás con una serie donde estás con fondos públicos, fondos privados, contanos. Sí. Bueno, en realidad, Leo conoce más del tema de los incentivos fiscales. Justo estábamos sentados hablando de los modelos de producción que tenemos que implementar en un mercado en donde nos han cortado muchísimo los presupuestos. No es un secreto para nadie que las plataformas y que los networks no están teniendo la misma capacidad de financiación que tenían antes. Entonces nos vemos en esa creatividad de recurrir a diferentes procesos. Y lo que dice Leo creo que es muy, muy clave, es cuáles son tus assets en donde te puedes involucrar con gente que aporte piezas al contenido que sean de valor de producción. Entonces, nosotros hicimos una serie el año pasado con fondos del Ministerio de la Industria del Arte en Colombia, MINTIC, y el proceso era aplicar. Obviamente reciben 300 suscripciones, tienes que mandar como una mini biblia y después de ser seleccionado, si eres seleccionado, pues dependiendo de la calidad de tu producto y del proyecto que estés proponiendo, te otorgan un dinero. Es más o menos como una preventa. Te otorgan ese dinero, pero claro, ahora tú con ese dinero, ¿cómo haces para hacer una gran serie o cómo haces para hacer una gran película o un gran documental? Entonces, en este caso, la oportunidad que vimos fue, ok, yo, casa postproductora, me voy a asociar con ustedes y les voy a poner assets de mi casa postproductora para que tus líneas del presupuesto en postproducción no sean tan altas. Ya tenemos ahí una línea de producción que realmente es muy importante y muy gorda en cuanto al presupuesto. Entonces, ¿qué más podemos sumar? Otra de las casas productoras era el mismo escritor. Entonces, ahí entre Fuega, Book Hunters, luego me sumé yo también, La Perra Films,
hicimos todo un crew en donde logramos tener recursos de producción como inversionistas privados, en donde realmente estábamos poniendo un montón de manpower, y nos asociamos entre todos para hacer una serie, utilizando fondos del gobierno de Colombia, en donde nos otorgaron ese dinero. Lo interesante de estos fondos, en este caso en particular, porque no sé cómo funcionan todos los fondos, es que el gobierno no te exige que la propiedad intelectual sea operada o que el dueño de esa propiedad intelectual, que es la importancia que hablaba Leo, sea del gobierno. Entonces ellos te otorgan ese dinero en virtud de generar contenido, generar empleo, distribuir el proyecto dentro de canales regionales y hay diferentes dependencias en donde puedes aplicar bajo diversidad porque es una empresa de mujeres. Diversidad, hay una palabra que es, creo que plurificación de la diversidad, en donde tienes que aportar cosas que sean como étnicas, minorías, y al aportar todos esos assets, entonces el gobierno te considera para esto. Al final del día, lo importante y lo interesante es que te quedas con la propiedad intelectual, no te exigen que no puedas vender esa propiedad intelectual o vender esa serie a nivel internacional. Entonces, la última parte que hicimos fue asociarnos con un distribuidor. Al asociarnos con un distribuidor, nosotros somos los dueños de los derechos de la propiedad intelectual y tenemos todos los territorios abiertos para distribuir. Entonces, con un dinero que realmente es un dinero significativo que otorga el gobierno, logramos hacer algo muchísimo más grande e impactante porque pudimos tener no solamente el aporte de nuestros recursos humanos como productores independientes, también pusimos algo de cash flow también independiente, sino que pues con todo el grupo de gente que se sumó a este proyecto, logramos sacar una buena serie para tener la posibilidad de distribuir a nivel internacional. Y creo que ahí ya se la creatividad de cómo estamos haciéndolo. Creo que el mejor ejemplo aquí es mi amigo. Vamos a seguir con Rafael. Igual voy a volver después a ustedes porque tengo un montón de preguntas que les quiero hacer. Rafael, vos hiciste una película que se grabó acá en Miami, lo cual también es un plus, porque conseguir los recursos acá o conseguir la distribución desde acá es un tema, pero tener que hacerla y grabar y hacer toda la producción aquí en Miami es otro tema. Rafael Rodríguez, productor de la película Simón, que estuvo nominada a los Goyas y que se grabó acá en Miami. Sí, buenas tardes. No, la película Simón es un caso de estudio, es lo que nosotros, además el equipo con el que trabajamos, siempre lo conversamos. Es algo que en realidad pasó cualquier expectativa que todo el equipo tuvo con la película. Una película de bajo presupuesto donde nuestra gran expectativa era llegar a Venezuela y poder mostrarla, ¿no? Al llegar a Venezuela y fue donde se expandió, o sea, fue algo que nunca pensamos y hasta hoy, por cierto, el 1 de junio sale en las plataformas en Netflix acá en Estados Unidos, ¿no? Sigue teniendo logros, ¿no? La película que ha sido poco a poco, o sea, porque fue como una ola muy pequeñita y de repente todo, bueno, vamos con la ola y fuimos, ¿no? Sigue creciendo, bueno, vamos, pero es muy grande, no importa, ¿no? Y entonces de así fue como comenzamos a trabajar, creamos una familia y definitivamente producir en Miami fue un gran reto, ¿no? O sea, un reto que además invito a todo el mundo a que sí se puede producir acá en Miami, sí hay recursos, definitivamente la mayor cantidad de recursos que hay para producir son privados, pero estamos buscando la manera de que también a nivel gubernamental podamos tener ese incentivo que ya tuvimos hace tantos años, porque Miami ofrece muchísimas opciones, o sea, ofrecemos primero calidad humana, o sea, tenemos gente y profesionales de mucho nivel acá en Miami, donde afortunadamente ya hoy en día se puso competitivo. Antes era como monopolizado por cierto grupo de estudios o de compañías, ¿no? Yo creo que ha venido creciendo tanto como el bienes raíces Miami a nivel de comunicación, a nivel de entretenimiento, que sí ha puesto a Miami a que vengamos a invertir. La gente se va a México, se va a Colombia, se va a Latinoamérica. Yo he producido en esos países, pero en Miami hay mucho personal
con mucho nivel, con mucha capacidad, donde podemos, tanto a nivel de contenido, ¿ok? Y a nivel de realización, estamos a muy gran nivel. De hecho, ahí lo podemos ver con Simón, una película de aproximadamente $500,000, donde no teníamos ninguna expectativa. El director, desde un cortometraje, salió con una idea de... Perdón, que tenemos a la mamá del director acá en la sala. Una productora, ¿no? Sin ella no sale la película. Y hablaste de $500,000. ¿De dónde sale ese $500,000? Es una inversión privada, ¿ok? Fue una inversión privada, que es la apuesta también que todos los que participamos en Simón y que estamos trabajando en el cine independiente, estamos buscando también de tener esa participación gubernamental. Pero hemos trabajado básicamente con inversión privada y es una apuesta. El cine es una inversión a pérdida. O sea, ¿qué me puedes preguntar tú? Ajá, si yo voy a invertir, ¿qué voy a ganar? Es inversión a pérdida. O sea, si la pegas, ojalá que te vaya, pero el cine es pasión. Y de hecho, por eso estoy también acá. Son 30 años de experiencia, de trabajo duro, de a veces querer tirar la toalla y cuando vas a tirarla y decir, creo que me equivoqué de carrera, surge algo y de ahí, ¡pum!, nos volvemos a levantar y eso es lo que es el arte, eso es lo que es el cine, eso es lo que es... Yo siempre digo que es ese mal amor que uno quiere dejar y que terminas cayendo de vuelta. Es tóxico, pero que nos gusta tanto que te quedas ahí pegado, ¿no? Pero eso es parte del reto, o sea, llegar acá después, además de tantos años estar en Miami y pensar en cine y verlo tan difícil, que entonces el cine era Los Ángeles o Nueva York, y ya hoy en día ir teniendo una industria cinematográfica en Miami, tantos festivales que acabaron de hablar, que están sucediendo globalmente, pero Miami es un foco importante. Yo invito a todo el mundo a que sí podemos trabajar. De hecho, después mostraré un poco con el equipo con el cual estoy trabajando para que vean un poco el proyecto y la calidad de trabajo que estamos teniendo aquí en Miami y de que sí podemos seguir produciendo acá y hacia festivales y hacia plataformas, que es lo que estamos buscando. Acá recién hablaron del tema de la propiedad intelectual del producto, porque por amigos, bueno, estoy en el medio y sé que muchas veces lo que sucede es que les quieren comprar la idea, entonces por muy poquito un proyecto se lo queda una gran plataforma. Y después, se me va el micrófono. No importa. Creo que igual no hace falta, no sé si será la batería. Y lo que sucede es que después el creador o el artista, el productor, el autor queda sin posibilidad de accionar sobre eso y se lo comen las grandes plataformas. ¿Cómo ven ustedes eso? Vos hablaste mucho de esto de vender una parte de la propiedad intelectual, pero por lo que entiendo ninguno de ustedes ha seguido completamente el proyecto a una plataforma, ¿no? Tenés que hacer tenés que venderlo. A veces no sé, ahí depende. No, el corte es Los años anteriores, y estoy hablando de hace, sí. no el año anterior, sino 2022 hacia atrás. La ruta era la venta, porque era una obligación. Ahora, había tanta actividad, tanto dinamismo del mercado, las plataformas muy pendientes de invertir lo que fuera necesario. Había mucho dinero disponible y era un mercado de vendedores, ¿no? O sea, era una burbuja que fue expandiéndose mucho. Pero las condiciones eran agresivas, te daban mucho dinero, pero se quedaban con todo. No era un mal acuerdo, a lo que quiero decir eran las reglas del juego en ese momento y esas reglas, esa situación se permitía y se antojaba, pagaban muy bien. Entonces, cedías mucho. Y entonces, claro, muchos de nosotros, yo lo hice muchísimas veces, cedías la propiedad a cambio de un pago bastante considerable y que te permitía hacer la película o la serie en las condiciones que tú soñabas hacerlas, con el talento que querías hacerlo y terminabas de buena fe. A lo largo de los años uno recapacita y a lo mejor yo pienso, quizá en algunos títulos en particular yo hubiera preferido no ceder la propiedad intelectual. Pero te lo digo con años de experiencia y viendo hacia atrás, digo, en ese momento hacia ¿Qué ese le podemos decir
¿Qué le podemos decir a alguien que tiene un proyecto, por ejemplo? ¿Qué es lo que sugerís que no tiene por ahí una trayectoria, un nombre, que quizás la negociación sea desde un lugar que no sea el óptimo? ¿Cuál sería tu sugerencia? Lo ideal siempre es acercarte con alguien que tenga la experiencia. Vamos, no es inventar el hilo negro. Si un médico estudiante es el asistente de un médico, un cirujano con experiencia, es por algo, ¿no? Y si un abogado es un pasante de un abogado con colmillo, es por algo. Vamos, el camino te regala ciertas herramientas que no puedes inventar. Pareciera que la industria del cine o la televisión es distinta, pero no lo es. Por supuesto, los creadores se sienten completamente fuertes en su momento, muy jóvenes y con ganas de hacerlo. Todos pasamos por ahí y te quieres comer el mundo y no te atreves o no quieres compartir. Es una mala estrategia. Lo ideal es, mientras más puedas acercarte con alguien que te dé confianza, obviamente, no con cualquiera, pero vamos, acercarte con un productor, una productora que tenga experiencia, que ya haya cometido los errores que te pueden evitar cometer, es la mejor fórmula. Acercarte con tu idea y escuchar. A lo mejor tú crees que es la mejor idea del mundo y esa idea ya la han tostado 20 personas más, no es el momento para esa idea, pero no es la idea la que compras al final. Al final, al menos en lo personal me gusta, y lo he hecho por muchísimos años, es siempre estar en contacto con talento. El talento, más allá si la idea es buena, y tengo muchos anécdotas al respecto, directores novatos que se sacaban a mí, me decían, traigo esta idea, y la idea era espantosa. Pero su capacidad era diferente y su capacidad era única y tenían una firma especial y tenían una voz que había que aprovechar. La verdad, les decía, bueno, ¿por qué no ponemos este proyecto a un lado? No es el momento de este proyecto. ¿Por qué no desarrollamos algo así con tu voz, o sea, con tu capacidad? Y eso ha llevado, vamos, directores con los que tengo muy buena amistad al día de hoy, con los que estoy planeando nuevas cosas, salieron de esos momentos, ¿no? Donde a lo mejor yo tenía unos años más de experiencia y a lo mejor eso nos llevó a atravesar cosas de forma muy, muy sólida. Ahora, hablando de financiamiento, yo quería nada más anotar algo que Rafa decía, que el dinero del cine es a fondo perdido. Hay que entender que sí es un riesgo alto, o sea, es un riesgo alto, pero tu colateral muchas veces es la propiedad intelectual. ¿Qué es lo que te queda al final si no es un retorno inmediato de inversión? Es eso que creaste, esa película. Y esa película a lo mejor en 5 años o en 10 se vuelve una serie. Y alguien que decide hacer Simón como serie en 10 años, porque dice, esta es una historia que hay que recontar de otra manera, se vuelve a vender. Y entonces empieza a haber un retorno. No es un fondo perdido absolutamente, porque todavía tienes la propiedad intelectual como tu colateral. Y ahí es donde empieza a entenderse que nuestro medio sí es de alto riesgo, pero si pones los cimientos correctos, tienes mucho camino a futuro todavía que recorrer, ¿no? Las conversiones, vamos, Simón se puede convertir en una miniserie, o en una serie, o en una telenovela, o en un podcast. No lo sé, no. Más bien Rafa tendrá que decidir qué hacer con su propiedad y decir, ya que le aposté a esto, podemos seguir creciendo esta propiedad. No todas tienen unas capacidades, pero las que resultan en una nominación al Goya, las que crecen, tienen posibilidades de crecer, de hacer otra cosa. Yo sin decir títulos, no puedo. Pero por ahí nos encontramos una película de hace 20 años, olvidada. No debo. Decilo, somos poquitos. Encontramos una película olvidada y que probablemente pocos conocieron de hace unos 20 años. Y encontramos algo importante ahí. Entonces, obviamente, nos sentamos con los productores de aquella película, hicimos un acuerdo donde obviamente ellos no pierden su propiedad, pero nosotros tenemos la posibilidad de reinventar esa historia y volverla a hacer. Yo no creo que los inversionistas de aquella película de hace 20 años tenían pensado que 20 años después iban a tener un ingreso adicional, pero lo está sucediendo. Y no es que le haya ido bien a esa película, simplemente está ahí. Lo que es importante, y si me permiten antes de pasar el micrófono, es, no importa lo que hagas, pequeño o grande, sea un cortometraje, sea un pequeño podcast, sea una película indie hecha en Miami, no importa qué hagas, ten todos tus papeles en orden. Aquí los tengo. Aquí los tengo todos. Estamos
estamos siendo testigos de un negocio de financiamiento. Salir de aquí y te muestro todo. Lo digo porque tener la claridad de quién es el propietario de qué derechos tiene. Si Simón se vendió a Netflix para la Unión Americana, tener claro cuánto tiempo dura esa versión, qué carvados hay, qué otros derechos tienes, porque una vez que alguien la ve en Netflix, alguien te va a preguntar, oye, ¿tienes derechos de televisión abierta? ¿Puedes hacer un syndication? ¿Es una película que puede ir a canales de cable en español? ¿Sí? Ok, ¿cuándo? ¿En 2 años? ¿En 5 años? ¿En 7? ¿En 10? Esa claridad de la documentación y siempre estar muy pendientes de qué puedes hacer con esa propiedad una y otra vez, es un trabajo que te va a requerir toda la vida. Todas tus propiedades, en la medida que las conservas, las tienes que mantener. Y es como tener un bonito prado, ¿no? Es agobiante a veces dices, ¿para qué tengo esa esquina del jardín que no uso nunca? Y me está costando el jardinero, me está costando el agua, y me está costando el agua, que además cada vez es más cara y debe serlo. Pero un día algo va a suceder con eso. Si lo mantienes correctamente y lo administras bien, esa propiedad te puede dar una sorpresa. Tampoco la va a dar sola. Tienes que pedalearla, tienes que volver a venderla. Una vez que se venzan los derechos de Netflix, ese es VOD en Norteamérica, te sientes con la nueva plataforma que esté en ese momento y revendes, ¿no? Y así sucesivamente. Y ahora pasamos, cuando hablamos por teléfono, vos me dijiste que Miami era un buen lugar para vender y distribuir. La última, que Miami era un buen lugar para esto que estás diciendo, ¿no? De volver a venderla, de salir a mostrarla. ¿Por qué Miami es un buen lugar? Bueno, es que Miami tiene las oficinas de adquisición de la mayoría de las plataformas en Latinoamérica. Entonces, si produces en español, aquí están las oficinas que te hacen la compra. Está Disney, está Apple, está está Amazon, Paramount, está Viacom, está HBO. El único que no está aquí es Netflix. Pero estamos en una época del mundo donde no necesitas estar en la ciudad, sino te conectas y se acabó, ¿no? Haces un Zoom, haces un Teams, un Meet. Entonces, haces un movimiento. Ahora, ¿por qué estar aquí? También es una cuestión logística. A mí me encantaría encontrar una historia accesible de costo que podamos hacer en Miami, pero la verdad es que Miami es un buen hub. Eso también es otro buen consejo. Hay que estar listo para vender. Pero Miami es un buen hub para poder producir en otros países. Lili produjo en Colombia y vive acá. Vamos, el salto a Colombia es inmediato, ¿no? República Dominicana, Puerto Rico, Panamá. Bueno, pero sí te lleva un debate ahí, ¿por qué Claro. no aquí en Miami? Claro. Porque no tenemos incentivo fiscal. Pero tengo una pregunta, porque ahora hay uno que si gastás más de 5 millones te dan, pero es mucho. Incentivos fiscales en Broward y en el condado de Miami-Dade. Los aprobaron el año pasado, acaban de hacerse accesibles y son, de lo que tengo entendido, no lo sé, o sea, es una cosa muy nueva, hasta tienes que invertir un mínimo de 5 millones con un retorno de hasta 1 millón. Es el 20%, es el 15% en Miami-Dade y creo que es el 20% en Broward. Sí, así es. Y ese es un tier, o sea, hay como 3 o 4 tiers en filmflorida.org. Pueden encontrar todos los requerimientos, porque sí, ya estamos esperando que eso genere a nivel de la Florida más o menos 50 millones en ingresos, en donde si tienes un proyecto que califica y tienes los fondos y tu película cuesta al menos 5 millones, puedes aplicar hasta un millón de reembolso. El 70% de tus proveedores tienen que estar en Miami-Dade y el 60% de la gente que contratas tiene que estar en Miami-Dade. Entonces, sí tenemos, es algo muy nuevo, pero es algo que tenemos que empezar a explorar ya, porque creo que a una película como Simón le hubiera venido increíble haber podido tener acceso a esos fondos y porque Miami es un lugar que vale la pena explorar. En Miami tienes mucho, visualmente tienes mucho que sucede, en donde puedes hacer agua, ciudad, un pueblito. O sea, Miami tiene mucha diversidad y yo creo que es un lugar que tenemos que volver a incentivar para producir, y con estos incentivos fiscales creo que es un buen comienzo para regresar a donde estábamos cuando aquí pasaban series de HBO, Netflix grababa en Los Cayos. O sea, había mucho sucediendo en Miami hace unos años. Es un buen momento para regresar ahí.
Bueno, ¿qué pasa con los que tienen presupuesto menor? Porque en realidad un Simón de 500.000 se quedó afuera. Yo creo que ahí viene un proyecto como de inversión privada, como Simón, y ese es el tema, que la inversión privada es clave cuando no tenemos una preventa. Bueno, también existe, que creo que Leo puede hablar muy bien de esto, el tema de la distribución, en donde puedes hacer un preacuerdo de distribución, en donde si tienes un muy buen proyecto de muy buen calibre, te dan un dinero de preventa. Claro, ese dinero de preventa está ligado a que luego sí hagas una distribución, y ese dinero tiene que regresarle a la distribuidora para recuperar lo que se invirtió en ese proyecto. Para hacer una preventa, probablemente tienes que tener una plataforma, un network attached, una ventana de distribución para ese. Tienes que tener algo para que sea interesante, o una super propiedad intelectual para que sea interesante. Y ahí regresamos a lo de las propiedades intelectuales, que de verdad que no puedes tener un proyecto en orden si no tienes una buena propiedad intelectual registrada, o si tú estás representando o desarrollando un proyecto de alguien más, tienes que tenerlo muy bien firmado, tienes que tenerlo amarrado. Nosotros ahorita tenemos una serie que tuvimos que renovar los derechos, duramos un año en desarrollo, y nos tocó al final cambiar de hilo creativo y reempezar de nuevo todo el desarrollo de esa serie. Entonces nos tocó extender los derechos de la propiedad intelectual, hacer un nuevo shop agreement, y obviamente eso depende de quién es el creador. Te están extendiendo esos derechos, si es viable que puedas hacer un desarrollo otra vez, y ese creador, porque entonces también viene el tema de, ok, ya pasamos un año y entonces no pasó nada. No, es que los proyectos duran a veces 5 años, o sea, es una inversión de tiempo, y de verdad a veces es un desgaste, y uno dice, no, este proyecto nunca va a ver la luz. Y pasan 5 años y pasa algo con el proyecto, y de repente el proyecto vio la luz. Y esto pasa con propiedades intelectuales muy grandes. Nosotros hicimos una serie muy, muy grande, para una plataforma muy grande. Y en principio, es que Leo sabe toda la historia. Y en principio fue una licencia para obtener esta propiedad intelectual. Era una propiedad intelectual muy importante, entonces al hacer la primera temporada demostró que me fue muy bien, y entonces hicimos un full buyout, en donde la plataforma nos compró los derechos de la serie, pero porque le fue muy bien. Y estamos hablando de una serie que era muy grande, o sea, una serie con un presupuesto muy grande, con una inversión muy grande, con una calidad muy grande. Entonces, eso pasa con las series muy grandes y con las pequeñas, y la propiedad intelectual tiene que estar bien amarrada, y así sea buena, a veces no es tan fácil vender el proyecto ni conseguir esa financiación. La financiación privada es clave, y la distribución. Yo creo que entre la financiación privada y la distribución, y sumar assets de producción que te puedan dar esa calidad, como asociarte con un postproductor, asociarte con un director, y entonces tú ves en pantalla que hay 5 empresas asociadas, pero es que todas esas empresas te pusieron algo que se ve en pantalla, que es tangible para tu calidad visual. Entonces yo creo que eso es, con quién te sientes es vital. Leo es una buena persona para sentarse. Claro. Yo opino lo mismo. Rafael, yo creo que vos has conseguido hacer una película que llegó a los Goya con financiamiento privado. ¿Cómo fue salir con este proyecto a buscar los fondos para poder hacerlo? No, mira, el productor general, Antonio González, fue el que comenzó a trabajar en eso. Era una idea que él tenía como productor, y con su socio que tenía el dinero. Ellos empezaron a buscar qué artista o qué cineasta estaba nuevo para ver si salía algo por allí. Y todo fue a través de las redes sociales. Así él consigue a Diego, que Diego acababa de terminar la película. De allí ya Diego había tenido contacto con Marcel Raskin, un director venezolano que muy conocido también. Empezaron las negociaciones entre ellos tres a ver si se hacía. Jorge dice, mira, yo te la puedo hacer. Tienes el guión, ya tengo el guión. Empezó la negociación, pero fue a través de las redes sociales que Diego estaba posteando, y en ese momento fue un momento de timing, creo yo, ya que sucedió, porque es algo tampoco que sucede todos los días, ¿no? Es algo que no es normal.
Y así fue que sucedió y toda la trayectoria de Simón que hemos tenido hasta el momento, ¿no? Que cada vez ha venido subiendo, ha venido creciendo, y lo bueno es la aceptación que obviamente ha tenido el público, porque cuando nosotros lo hicimos es distinto también nosotros como realizadores a cómo es la parte en realidad financiera. O sea, yo soy un productor independiente, pero yo simplemente creo en el cine, es una cuestión de perspectiva. Por eso los necesitamos a ustedes para poder nosotros como creativos poder seguir ofreciendo lo que estamos ofreciendo, que por más poco presupuesto que tengamos, tenemos esa calidad humana, tenemos esa calidad de contar historias. O sea, nosotros lo que queremos es contar historias, ¿ok? Es una necesidad que hoy en día también tenemos todos nosotros. O sea, es lo único que en pandemia, aparte de la parte médica, se movía en la industria, era el entretenimiento, era yo estando dentro de la pandemia decía, ¿cuál es el único producto o negocio que se está moviendo? La medicina, comida y entretenimiento. Entonces dije, ¿cómo podemos entrar acá para desarrollarlo? En ese momento, afortunadamente, tuve la visión de entrar a hacer COVID Compliance y empecé a trabajar en entretenimiento y dije, esto nunca puede parar, necesito de alguna manera generar también dinero para seguir produciendo, y mientras iba haciendo COVID Compliance seguía haciendo cortometrajes con amigos en plena pandemia, apostando, pero todo ha sido nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro talento, creyendo en el cine, creyendo en contar historias, creyendo en encontrar plataformas que vean a gente nueva que está afuera, que está trabajando, que está luchando, y que no siempre son los mismos. Hay mucha gente afuera, muchos creativos, muchos productores que tenemos mucho tiempo trabajando y que le podemos ofrecer a la industria cosas nuevas, innovadoras. A veces nos las cierran y nosotros seguimos avanzando, y no es este corto, entonces es este largo, y no es este largo, y es este documental, y no es este documental, es este reality show. Y ahí vamos nosotros como creadores buscando que suceda lo que sucedió con Simón, que además fue algo muy gratificante cuando a mis 3 hijos los llevo de 16, 19 y 20 años gringos y dicen, wow, eso es lo que pasa. Ahí es donde está llegando el mensaje. Lo que buscamos como realizadores para que las plataformas y los festivales lleguen es esa parte emotiva, esa parte de que, ¿por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Es para comunicar, para expresar lo que está sucediendo en Venezuela, lo que va a suceder el 26 de julio. Eso es lo que él está diciendo, eso es lo que viene. Que es porque Simón estuvo en el momento adecuado, porque en este momento coyunturalmente, históricamente, es importante. Entonces eso es lo que nos motiva, y por eso estoy siendo también de alguna manera agresivo de venir a filmar a Miami, porque sí tenemos el talento, tenemos las cosas, tenemos todos los streaming aquí. Entonces, ¿por qué nos tenemos que ir? ¿Por qué no nos quedamos acá? ¿Por qué no producimos aquí? ¿Por qué no nos ven? ¿Por qué siempre es lo mismo? ¿Por qué no nos vamos a México? Porque tengo a la gente allá. Probemos, es el riesgo que yo tomé cuando yo decidí ser cineasta cuando era un niño. Que mi padre y mi madre, que son abogados, no creían en nada de eso y decían, ¿qué? ¿Tú estás loco? Estoy loco. Sí, y eso es lo que vengo haciendo, eso es lo que quiero hacer y eso es lo que seguiré haciendo por mi vida. En Miami. Bueno, quiero agradecer a toda la gente que está acá presente en el panel. Creo que Adriana me dirás, pero me parece que es el panel que más convocatoria hemos tenido de gente que se ha venido hasta acá. Así que quiero habilitar preguntas para todos los que están acá. Algo importante, déjame, Katy, que diga, este panel ha sido posible también gracias a todo el apoyo que nos ha dado la gente de GEDA, que es la Sociedad de Productores Iberoamericanos que están en España, que son los que se ocupan de hacer los premios Platino, premios ¿Por qué? Y nos están acompañando, nos han acercado también a los panelistas y van a seguir acompañándonos en este proyecto, así que les quiero agradecer a la gente de GEDA, y ahora sí, abro a preguntas. No, en el panel anterior hablaban de festivales y dieron el caso justamente que Simón no optó por el camino de los festivales y fue directo por la parte más comercial, digamos. ¿Quién tomó esa decisión? No, eso no fue así. Comentaron eso. No, eso no fue así. Nosotros pensamos siempre ir a plataformas de festivales y así fue como comenzó. Nosotros comenzamos...
Sí, porque si no, no se escucha en lo que... Aló. Repetí la pregunta. Bueno, igual la pregunta estaba mal. La ¿Cuál fue el pregunta camino de es, Simón? ¿cuál fue el camino de Simón y si se presentó en festivales y si en los festivales son un recurso también? Sí, no, esto fue definitivamente ir a festivales. Esa fue nuestra proyección inicial. Nunca fue la parte comercial, obviamente siempre quisimos eso, pero nos fuimos fue por festivales. Nosotros ya casi todo el equipo ha estado en festivales, pero es un trabajo duro, es un trabajo arduo, pero esa era nuestra plataforma, porque es una película también política, es una película con una cantidad de assets que a veces no son aceptadas en ciertas plataformas, ¿no? Entre comillas. Pero nuestra proyección era festivales para ver si lograba lo que logró. ¿Algo que quieran agregar? No, eso, perdón, algo completely unrelated, pero eso me parece importante que todo el mundo sepa que como productores independientes en la Florida nosotros tenemos derecho a la exención de tax. Aquí hay un tax exemption en donde tú puedes simplemente aplicar y mandar los documentos de tu empresa y con eso tú te vas y compras una cámara y no pagas el tax. Sí. Y claro, uno dice, bueno, pues es el 6, el 7%, no, eso no, pero cuando haces una inversión de $20,000, de $30,000, cuando compras equipo, eso es dinero. Entonces, eso creo que también lo tienen en Film Florida. El tax exemption para mí ha sido importantísimo en compra de equipo, adquisición de, incluso para Panchi, en compra de muebles para set, tú puedes aplicar para ese tax exemption y todos tus recursos de arte los puedes meter por ahí. Entonces, nada más quería agregar eso. Tenemos también acá la directora de arte de Simón, que le estabas hablando a ella, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar, Leo? Allá. ¿Dónde se registra la propiedad intelectual de una película? De lo que hablaban de la propiedad intelectual, de protegerla, ¿dónde se hace ese registro? Voy a repetirlo para la gente que está en streaming. ¿Dónde se registran? ¿Cómo se hace o quién asesora quizás este tema de propiedad intelectual en el que ustedes hicieron tanto hincapié y que por ahí alguien nuevo no tiene idea cómo protegerse? Idealmente en el país de origen, es lo ideal, y cada uno de los países tiene el Copyright Office. Aquí en Estados Unidos el Copyright Office, en cada país tienes un instituto o un ministerio de derecho de autor. Ahí es donde se registra cualquier tipo de obra, sea escrito, sea un guión, sea un libro, sea una canción, sea una película, un cortometraje, se registran en esos lugares. Y eso protege tu propiedad. Ahora, hay dos derechos nada más para aclarar. Está el derecho digamos, mercantil, que es el bien llamado copyright, que es quién tiene los derechos de explotación de eso. Y hay otro derecho que es el derecho autoral, que es un derecho moral. En muchos países, en la mayoría de los países, es un derecho irrenunciable. El autor siempre será el autor. No puede renunciar a ese derecho y siempre habrá... Y hay empresas como Ejeda, por cierto, que generan regalías, y las sociedades de colección de regalías a nivel internacional, los autores pueden recibir regalías a partir de su propiedad intelectual, pero también los que tienen el derecho muy arriba o el copyright. Entonces son dos derechos que aparten de ese registro del que estamos hablando. Pero para complementar eso, sí, es muy importante también que sepas que cuando tú eres el autor, obviamente haces el derecho de autor, pero por ejemplo, yo como empresa productora, o Leo como empresa productora, cualquiera de nosotros puede tener los derechos de una propiedad intelectual que no es nuestra. Entonces, ese chain of title es muy importante porque si yo me voy mañana y yo le compré, te compré los derechos de autor a ti y yo no lo tengo firmado y yo vendí ese proyecto, yo no tengo cómo demostrar que yo tengo la propiedad intelectual. Entonces, para eso nosotros lo que hacemos es que firmamos un shop agreement en donde tiene un periodo de tiempo, eso lo puede draft un abogado, y eso tiene un periodo de tiempo que te permite a ti explotar esos derechos. Ya cuando tú haces la venta, entonces ahí ya viene otro tipo de negociación que es, ok, ¿qué tipo de venta hiciste? ¿Te quedaste con la propiedad intelectual o le hiciste una obra por encargo a una plataforma o a un network o a quien sea? Entonces ahí viene otra negociación de derechos, porque si bien los derechos en ese momento son tuyos, como representación de derechos, no sabes si la plataforma te va a decir, no, pero ahora los derechos son míos. Entonces hay que hacer una sesión de derechos. Por eso es muy, muy, muy importante tener esto muy planchado desde el principio, porque lo que sucede es que hay mucha gente que trabaja en productos y en proyectos maravillosos, porque el amigo o el fulanito o alguien les dijo, venga, hagamos este proyecto juntos, y no saben de quién es la propiedad intelectual. Entonces, antes que nada, tener la propiedad intelectual clara, básico.
Moraleja, tener un abogado. Completamente. Tenemos que hacer un panel de abogados. De acuerdo. Vamos a ir cerrando solamente para la gente que nos está siguiendo vía streaming, pero nos vamos a quedar acá un ratito más porque si alguien quiere hacer alguna pregunta podemos también extendernos un poquito en ese tiempo y vamos a ver unos videos que trajeron también para compartirnos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha seguido desde el link.